Buenos días, mi nombre es María Salomé Mora y hoy les voy a exponer las variaciones dialectales hispanoamericanas. En primer lugar, les voy a dar la explicación de las variaciones dialectales. Las variaciones dialectales quiere decir los cambios que presenta el idioma español al pasar de una región a otra sin perder su composición. Se dice que pueden ser gramaticales. Cuando me refiero a gramaticales es que los cambios en los que como la construcción de la gramática y del vocabulario pueden ir cambiando a medida del tiempo. Se dice que son variaciones de una lengua determinada que se dan en función de la ubicación geográfica. Esto quiere decir que dentro de un territorio que se habla el mismo idioma se pueden presentar diferentes dialectos, pero siempre como acorde a las características particulares de cada zona en particular. Un ejemplo es cuando visitamos Medellín. Ellos, en vez de decir chistoso, utilizan el término charro. Otro ejemplo es, ellos dicen vamos por la parva, pero quiere decir que es vamos a ir por el pan. Utilizan expresiones que no son muy conocidas en otra región, pero de igual manera se les da el mismo sentido. En el caso de Colombia se distinguen distintos dialectos como lo es el paisa, el rolo, el costeño, el pastuso, entre otros. Cada de ellos emplea un término diferente, pero las características siempre coinciden con el significado que nosotros vamos a emplear. Las características de las variaciones dialectales, una de ellas es la forma específica en que los practicantes de una lengua entendemos esos términos, ya sea con nuestro contexto histórico o cultural. Otra característica es que no presentan ninguna diferencia que impida la comunicación. Las variaciones dialectales también se caracterizan por el tono de voz y la pronunciación. Algunas de las razones de las variaciones dialectales pueden ser el momento histórico, o sea, con el transcurrir del tiempo, como los términos han cambiado o han hecho influencia. La región o un país en las cuales se dan nuevos términos y el estilo de lenguaje. Cuando hablamos de las variaciones hispanoamericanas, son las diferentes formas de hablar el lenguaje español en los países que comprende América. Aquí a continuación les voy a presentar algunos de los países hispanoamericanos donde mayoritariamente se habla el idioma español. En primer lugar, les voy a dar una contextualización de Hispanoamérica, que se conoce como una región cultural integrada por todos los países de América, donde mayoritariamente se habla el idioma español, como los que pueden ver en pantalla, como lo es Colombia, Argentina, México, Venezuela, Cuba, Perú, pero destacamos otros importantes como lo son Chile, Bolivia, Ecuador. A continuación les voy a presentar una serie de clases de dialectos hispanoamericanos, como lo es el español colombiano ecuatoriano, que se dice que es la combinación de dialectos tanto peruanos como caribeños. El español mexicano, que es el dialecto hablado en México, que tiene influencia náhuatl y es utilizado mayoritariamente en el norte de México. El español argentino, que tiene la mayor cantidad de variaciones del resto de los dialectos hablados en el idioma español. Y se dice que ellos cuentan con un acento y una pronunciación muy diferente. Y ellos usan el vos de la persona en vez del tú. El español peruano, que se dice que recibe influencia de sus habitantes costeros y los residentes de Lima. Otra clase que encontramos es el español bolivariano, que dice que existe una gran variedad de expresiones idiomáticas. Cuando me refiero a idiomáticas, es que son términos o expresiones propias de esa región. Y regionalismos, que se basa en los términos que se crearon en esa misma región y que a medida de como del tiempo o los cambios que se han presentado en esa región han variado su influencia, que mayoritariamente se utilizan en el español.
Estas variaciones del español bolivariano son mayoritariamente expresadas o pronunciadas en el departamento de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. Otra clase importante es el español amazónico, que la lengua general y más conocida allá es el quechua, y que además cuenta con idiomas locales de la región que han influido como muchas variaciones con el idioma español. Y por último tenemos el español chileno, que se habla mucho allá, es el idioma español, porque existe una gran variedad de tonos según el contexto de la cultura, y ellos utilizan mucho para la conjugación de la segunda persona del singular, el tú. Algunos de los determinantes o de las variaciones dialectales dentro del español hispanoamericano pueden ser la edad, que según la edad los jóvenes tienden como a emplear nuevos términos o nuevos dialectos que se encuentran de moda, y por este motivo se utilizan como nuevas palabras en la cotidianidad. El hábitat, que es el lenguaje en el cual se emplea un léxico de las palabras que actualmente utilizamos. La profesión quiere decir que en cada profesión se puede manejar un lenguaje diferente y en el cual ese léxico solo puede pertenecer a ese campo o a esa profesión. Por último, el nivel sociocultural, que de acuerdo al nivel sociocultural que tenga cada persona, se puede hablar un dialecto que solo corresponde a ese tipo de sociedad. Un ejemplo claro es entre la gente de la calle y la gente de clase alta. Ellos manejan totalmente un idioma diferente. Los niveles de variaciones dialectales son el vulgar, las jergas, el estándar y el culto. El vulgar es el uso incorrecto de todas las palabras y la dificultad para argumentar términos. Cuando hablamos de la jerga, quiere decir que es el manejo de un vocabulario particular y que es propio del carácter de ese grupo o comunidad que esté como creando esas nuevas expresiones. Un ejemplo claro es mamera, pero se conoce con el término de pereza. Otro ejemplo es pilas, pero nosotros lo asimilamos con estar atento o pendiente a algo. En algunos casos, su léxico se forma a partir de tecnicismos que son importantes dentro de los términos nuevos que se van a emplear dentro de esa región o país. El estándar, que es el uso claro y directo de las palabras, y es como el uso adecuado y formal, sin ningún conocimiento o cumplimiento que se les dé. El culto es el alto conocimiento como de la lengua, que es como el buen uso tanto de entonación como de coherencia de todas las palabras, y pues es utilizado por personas cultas, es decir, personas educadas y que manejan muy adecuadamente las unidades de la lengua. Acá en Colombia decimos carro, mientras que en México es coche, como pueden ver en la imagen del infograma. De igual manera, estos términos o expresiones manejan el mismo sentido. Otro ejemplo es pastel en México se conoce, mientras que en Venezuela se le conoce como torta. Las palomitas de maíz se puede decir que se conocen con este término en México, mientras que en Venezuela y Perú es es muy diferente, porque en primer lugar en Venezuela se le dice cotufas, mientras que en Perú le dicen canchitas. Pero pues se da a entender que es como el mismo significado, solo que en cada región determinada emplean, términos con expresiones diferentes. Otro ejemplo es niños, que acá los conocemos así, mientras que en México es chamacos y en Venezuela es chamos. Otro ejemplo son las frutas. Acá conocemos la fruta papaya con ese término, mientras que en Venezuela se le conoce como lechosa. Sin embargo, ambas poseen el mismo sentido. Piña, acá en Colombia se le conoce así, mientras que en Argentina es ananas. Y mantequilla en México, mientras que se puede decir que en Argentina y en otros países manejan el término manteca. Muchas gracias por la atención prestada y espero les haya quedado muy claro.